Va a dar comienzo la primera mesa. Nuestras compañeras que se encuentran en los laterales de la sala disponen de bolígrafo y papel para quien quiera formular alguna pregunta. El criterio de las respuestas correrá a cargo de la moderadora de cada mesa. Gracias. Que no nos pongan tanta intensidad, ¿no? Vamos a bajar un poco la intensidad. Pequeña pincelada con este vídeo lo que supuso la cuarta conferencia mundial sobre la mujer que se celebró en 1995 en Beijing. Si hacemos las cuentas, pues han pasado 30 años ya de aquel hito histórico que puso la igualdad de género en el centro de la agenda internacional. Yo me imagino, recuperando un poco lo que ha dicho Carmen Calvo en su conferencia, pues lo que habrían pensado nuestras abuelas de lo que sucedió en aquella conferencia que vino a transformar el mundo. Pues para reflexionar sobre ello, para profundizar, para bajar al debate, damos paso a esta mesa, les damos la bienvenida a Altamira Gonzalo, a Rosa Sansegundo y a Laura Selena Báez. Va a contar con la moderación de Elena Marín, a quien cedo la palabra, para tratar de dar respuesta a esta gran pregunta: ¿qué es lo que nos queda pendiente? Un fuerte aplauso. Pues gracias, muy buenos días a todas y a todos. Me vais a permitir a partir de aquí femenino, porque creo que somos muchas más, así que el femenino genérico creo que es lo que toca. La verdad que es un gusto poder estar aquí hoy. Sí que debo decir, antes de presentar a la mesa, que subirse a un escenario como este impone ya de por sí, pero hacerlo después de la conferencia inaugural de Carmen Calvo impone muchísimo más. Así que os rogamos algo de clemencia con las que estamos aquí.
Bueno, como bien ha dicho nuestra presentadora, esta es una mesa para hablar sobre Beijing. Esto es algo sobre lo que llevamos reflexionando todo este año, ¿no? También desde el Ministerio de Igualdad. Para mí es un honor estar aquí representando a la Secretaría de Estado. Llevamos mucho trabajado respecto a este asunto. Los años de aniversario siempre son para reflexionar y para hacer balance de lo que ha sucedido en estos 30 años y también de lo que no ha sucedido y de lo que esperamos que suceda, ¿no? Para ello contamos, creo que con una mesa de excepción, además una mesa intergeneracional, con mucho recorrido, con mucha experiencia. Así que paso a presentároslas, aunque a todas ellas creo que las conocéis más que de sobra. Altamira Gonzalo, jurista, miembro de la Asociación de Mujeres Juristas Temis. Vale. Muchas gracias. Y también ha formado parte del Observatorio Estatal contra la Violencia de Género, del Consejo Rector del Instituto de la Mujer y, bueno, una de las mentes jurídicas feministas posiblemente más brillantes con las que contemos en nuestro país. Rosa Sansegundo, profesora universitaria en la Carlos III, dando ahí la batalla. Estos días lo comentábamos, ¿verdad?, con el tema de los vientres de alquiler que nos da tanta guerra. Pero que ahí estamos y ahí está Rosa particularmente pues presentando esa batalla ante esos casos terribles de explotación reproductiva hacia las mujeres. Bueno, experta en igualdad y violencia de género, forma parte de la Plataforma Universitaria de Estudios Feministas y de Género y, bueno, activista feminista en organizaciones que trabajan por la igualdad. Y Laura Selena Báez, que es también asesora jurídica en materia de trata de seres humanos y extranjería. Ha sido vicepresidenta primera y responsable de las áreas de feminismo y derechos humanos del Consejo de la Juventud. Es integrante también de la Junta Directiva de la Federación de Mujeres Jóvenes, donde es además responsable del Observatorio de Violencias Sexuales contra las Mujeres Jóvenes. Así que, bueno, pues como decía, creo que una mesa de excepción para poder hablar de Beijing 1995, de todo lo que supuso. Y yo quería comenzar planteándoos, bueno, un par de preguntas, ¿no? Lo que sucedió hace 30 años es un hito para el feminismo. Creo que todas lo consideramos así. Se logró un consenso que posiblemente ahora sería muy difícil volver a conseguir. 189 países reunidos que acordaron una agenda común en relación con los derechos de las mujeres. ¿Qué es lo que os sugiere a cada una de vosotras este aniversario y qué elementos creéis que confluyeron entonces para que pudiera producirse esto que se produjo, ¿no? Este hito que ha marcado pues, el hecho de que desde Beijing 1995 todas las conferencias posteriores hayan sido Beijing más 5, Beijing más 10, Beijing más 15 hasta llegar ahora, ¿no? Así que si quieres, Altamira, comenzar. Pues buenos días. Muchas gracias, en primer lugar, a la Asociación de Mujeres Feministas de Rota por organizar este cuarto congreso, que cada vez tiene más fuerza y más presencia en todo el territorio, y por eso os felicito y agradeceros también porque me hayáis invitado a estar y participar. Y hablar de la cuarta conferencia mundial, porque como soy mayor y como ya era activista entonces, tuve la gran suerte de poder asistir a estar allí en Pekín en el mes de septiembre del año 1995 y ver y aprender un poco de lo que allí ocurrió. Ha sido un hito, evidentemente, un hito muy importante, y yo creo que pensando cómo fue posible entonces que se organizara aquella gran conferencia, yo creo que confluyó, en primer lugar, un movimiento feminista muy esplendoroso que tuvo lugar no solo en España, en el mundo, en la década de los años 70, 80 y 90. El año 75, recordemos que Naciones Unidas declaró el Año Internacional de la Mujer.
para tratar de conocer la situación de las mujeres en el mundo. En ese año, ONU tenía tanta fuerza que en nuestro país, que vivíamos todavía en el franquismo, se hizo un pequeño lavado de cara del Código Civil. Nuestras leyes eran profundamente discriminatorias, cruelmente discriminatorias hacia las mujeres. Las mujeres no tenemos tiempo para contarlo y no es el tema de hoy, pero éramos absolutamente dependientes del varón, particularmente en el matrimonio, ¿no? Bueno, pues en el año 75, para que no nos criticaran tanto, desapareció aquel artículo que decía que el marido debía proteger a la mujer y la mujer debía obedecer al marido. Este era el punto de partida de las relaciones entre los cónyuges dentro del matrimonio. Desapareció para decir en su lugar que eran iguales en derechos y deberes. Desapareció alguna otra cosita, pero continuó vigente hasta el año 1981 dos poderes fundamentales de los hombres en la relación matrimonial. La primera fue que el marido era el único administrador de todos los bienes que hubiera en el matrimonio y que el padre era quien tenía siempre la patria potestad sobre los hijos y las hijas. Es decir, decidía de todas las cosas importantes de lo que puede pasar en una familia, los hijos y los bienes. Todo eso continuó hasta el año 81 bien, pero como consecuencia del impulso de la conferencia del año 75, que fue la primera conferencia mundial que se celebró en México, aquí ya tuvimos ese cambio legislativo, que fue la puerta que se abrió para los cambios que vinieron después. Por tanto, ese movimiento feminista tan importante dio importancia y poder a ONU Mujeres, y ONU Mujeres estaba volcada en transformar la vida de las mujeres en el mundo. De tal forma que se celebró la primera conferencia en el 75 y se celebraron otras dos más preparatorias de la cuarta conferencia, que fue la culminación de esas tres anteriores, que se celebró, como digo, en Pekín en el año 95. La fuerza del movimiento feminista era tal que en todas las conferencias hubo un foro de ONGs, además de los foros gubernamentales, porque se reúnen los estados para discutir y para tratar de aprobar, llegar a algún acuerdo, ¿no? Pero se impuso la presencia de un foro de organizaciones de mujeres. En Pekín, el foro gubernamental, bueno, China en aquellos momentos, el tratamiento que daban las mujeres, imaginaros cómo eran absolutamente irrelevantes. Tú veías una foto del comité no sé cuántos del Partido Comunista y eran hombres, indefinidamente hombres, ¿no? Entonces, lo que hicieron con el foro de las ONGs fue echarnos fuera de Pekín a 60 kilómetros. Para ello vaciaron una ciudad, los mandaron a todos de vacaciones y nos metieron en esa ciudad. Y aquello fue, estábamos inscritas aproximadamente 30.000 y estuvimos presentes 27.000 mujeres activistas de todo el mundo, de todas las razas, de todas las religiones, discutiendo de manera caótica a veces, pero porque no había en los grupos pequeños, no había traducción simultánea, pero con muchas ganas todas de aprender unas de otras y de poder llevar a nuestros países experiencias positivas de los demás. Luego había unas reuniones ya generales donde había intervenciones importantes y ahí había traducción y bueno, yo recuerdo repasando, porque tengo las notas guardadas, y repasando mis notas encontré, fijaros, una intervención de Alda Faccio, que es una feminista costarricense que todas conocemos, muy importante en Centroamérica. Esta mujer tuvo una intervención diciendo, año 95, diciendo que el tratamiento de la violencia machista teníamos que hacerlo de una manera multidisciplinar.
de una manera integral, que no era suficiente con hacer una ley, que abordara las cuestiones penales y judiciales, sino que había que hacerlo, es decir, justo lo que luego ha sido nuestra ley integral del año 2004. Y no me cabe ninguna duda de que nuestra ley integral es herencia de ese capital que recibimos en Beijing. Bueno, digo que fue posible por todo eso y doy mucha importancia a la fuerza del movimiento feminista y digo también que ha servido para mejorar la posición de las mujeres en el mundo. No debemos ser derrotistas y no debemos negar la obviedad. Michelle Bachelet hacía unos años un balance de lo que habíamos mejorado a nivel mundial y es verdad, la educación, las mujeres hemos tenido acceso a la educación porque había muchos países donde las mujeres no podían acceder a la sanidad. Se ha reducido la mortalidad de las mujeres en los partos, de lo que hablaba antes Carmen. Se ha incrementado la presencia de mujeres en órganos de representación. En España, en el año 2015, teníamos un 16% de mujeres en 1995 y ahora tenemos un 44% y pico, creo recordar, o quizá algo más. Es decir, ha habido una evolución que no solo ha sido la evolución natural, porque la evolución natural en materia de derechos de mujeres no existe, y hemos debido, en parte importante, a ese capital que se creó en Pekín a través del documento que se aprobó por 189 países, que fue la Plataforma de Acción de Pekín. Fijaros que yo creo que había entonces 195 países, 189 lo aprobaron. Y lo que se aprobó no nos da tiempo de relatar el contenido, pero son las deficiencias más importantes, las brechas más importantes de las mujeres en todo el mundo en relación a la pobreza, la educación, la sanidad, el acceso a la justicia, etcétera. Se aprueba, pues, hay una agenda política perfectamente planificada con un plano de cronografía, de tiempo para conseguirlo sumamente idealista, porque se fijó en el año 2000, el milenio, como el año ya de haber alcanzado aquellos objetivos, y además se crearon dos instrumentos, dos herramientas muy potentes de las que nos seguimos sirviendo, que fueron la perspectiva de género que había que aplicar en las políticas y el empoderamiento de las mujeres. De tal forma que la Plataforma de Acción de Pekín sigue siendo alimento espiritual y no espiritual para tirar de él a la hora de llevar a cabo políticas de igualdad. Lo terrible es que en estos 30 años ONU ha cambiado mucho, ONU Mujeres no es la que fue. ONU Mujeres debería de estar presente en asuntos como, por ejemplo, Afganistán, donde a las mujeres se les han arrancado todos los derechos que habían conseguido, donde incluso en el último terremoto que ha habido parece que ni tan siquiera se las ha auxiliado, se ha auxiliado a los hombres, sino a las mujeres, y ahí ONU Mujeres no la hemos escuchado, como no la hemos escuchado, no la estamos escuchando en todos los conflictos armados en los que las mujeres están siendo las principales perdedoras, ¿no? Por tanto, pues es una sensación agridulce la que queda. Por un lado, se consiguió muchísimo, fue exitosa, fue un gran aprendizaje, un bagaje incluso individual, personal, para las que pudimos ir, de las mujeres que vimos, que conocimos, tan potentes, con discursos tan buenos, ¿no? Y con unos planes maravillosos que podemos resumir en lo que pudo ser y no fue. Pero yo creo que estamos a tiempo de volver. Y yo creo que este es un buen momento para revalorizar un instrumento que fue potente como fue ONU Mujeres. Pues muchas gracias, Altamira. Rosa, si quieres.
Bueno, muchísimas gracias. Yo, en primer lugar, antes de intervenir, quería expresar mi gratitud por estar aquí en este congreso que se acaba de iniciar y ha sido un verdadero placer. Estar con mujeres grandes, mujeres sabias, compañeras y amigas. No se me ocurre un sitio para estar mejor ni un sitio más maravilloso que este espacio de sororidad, de análisis, de tantas cosas, ¿no? Y que avanzamos tanto. Nos preguntabas sobre qué significa Beijing, el hito de Beijing. Desde mi punto de vista, desde luego no cabe la menor duda que ha sido el mayor encuentro global para la igualdad y que ha reportado la agenda más integral y más transformadora para la igualdad. Pero yo sí que quería incidir, para no repetirme con la maravillosa intervención de Altamira, para no repetirme, Beijing, nosotras las mujeres en el siglo XX hemos pasado de no existir, porque ni siquiera se nos nombraba en el lenguaje, en la ciencia, no teníamos derecho a la alfabetización, que fue en 1857, pero de forma muy parcial. No estábamos en la universidad, no estábamos en el espacio público, solo estábamos en el espacio privado. Siglo XX, inicios del siglo XX, como nos decía la gran Emilia Pardo Bazán, no se hablaba de la educación de las mujeres, sino de la doma. Se nos consideraba animales, se nos trataba como animales. Hemos pasado en el siglo XX de no existir a estamos en la ciencia, en el ámbito público, estamos en tantos sitios, en el conocimiento, en tantos espacios. Entonces, ¿Beijing qué es? Beijing es un largo recorrido de las mujeres en el siglo XX, pero un recorrido muy largo. No solo ha habido esta conferencia internacional, sino que hubo muchas. Hubo muchas antes de la Primera Guerra Mundial. Hubo varias conferencias de las mujeres internacionalistas, socialistas, internacionalistas y socialistas, que ya denunciaban la guerra, que ya querían avanzar en derechos para las mujeres y en igualdad. Hubo durante la Primera Guerra Mundial también las mujeres en ese ánimo que tenemos de salvar la vida, de conservar la paz, de avanzar en derechos humanos, de avanzar en igualdad. Y hubo durante la Primera Guerra Mundial, en medio de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y también en la Segunda Guerra Mundial, ya cuando las estaban matando a todas, ya, como decía Carmen, que qué vinculado está el patriarcado, el machismo con la extrema derecha, con la agresión sexual, etcétera. Entonces, Beijing culmina el siglo XX para las mujeres. Yo estoy segura que si el planeta Tierra sigue con vida, cuando pasen muchísimos milenios, el siglo XX va a pasar a la historia de la humanidad como el siglo de las mujeres. Han ocurrido grandes acontecimientos, la Segunda Guerra Mundial, la bomba atómica, el desarrollo tecnológico, etcétera. Muchos acontecimientos muy, muy relevantes. Pero yo creo que no hay ninguno tan relevante como que las mujeres hemos pasado de no existir a existir. Y pasará a la historia de la humanidad el siglo XX como el siglo de las mujeres. Y yo creo que Beijing cierra ese ciclo. O sea, ahí cerramos todos esos avances, todas esas luchas, todo ese esfuerzo tan grande que hemos hecho las mujeres en demandas de políticas públicas, ¿no? y en gestar y cerrar esa agenda feminista que es Beijing, ¿no? para todas nosotras. Y yo creo que una de las cosas más importantes de Beijing, donde cambia con relación a otras convenciones, es como decía Altamira, en Beijing se inscriben 50.000 mujeres y asisten 27.000 o 30.000. Asiste el movimiento asociativo con peso. Y la democracia es la sociedad civil organizada que tiene incidencia en las políticas públicas. Entonces, Beijing, ¿qué significa? Significa que el movimiento feminista organizado tiene incidencia en la acción política, en la agenda política, y yo creo que eso es de un impacto enorme, esa incidencia y esa confluencia. Estoy convencida que los avances que se han hecho en nuestro país
es la incidencia del movimiento, del tejido social organizado en las políticas públicas, ¿no? Y hemos avanzado. España hemos entrado en el mundo moderno a partir de los años 80. Hemos entrado en el mundo moderno. Antes estábamos en otra época, ¿no? No habíamos tenido las revoluciones, no llegó la Revolución Francesa, no llegaron las revoluciones burguesas del XIX, no nos llegó nada, ¿no? Aquí estábamos con 4 guerras civiles en el siglo XIX. Hemos entrado en el mundo moderno en los años 80. De forma muy deprisa, con grandes esfuerzos, pero con el pilar fundamental del movimiento feminista organizado. Y yo creo que eso fue el gran pilar que tuvo Beijing, y por eso tiene tanta incidencia y por eso ese legado tan importante. Pues muchas gracias, Rosa. Y Laura, tu visión también. En primer lugar, agradecerles, por supuesto, la invitación. A ti también, Elena, porque has estado ahí escribiéndonos a todas y, bueno, nos has puesto un poquito en contexto. Y, bueno, yo no viví Beijing, por supuesto, me faltaban 2 añitos ahí para nacer, pero nuestra federación sí que asistió y lo vivió desde una perspectiva, como han dicho las compañeras, de importancia en cuanto a las mujeres. Se nos reconoce como seres humanos de pleno derecho, que tenemos unos derechos humanos que también nos pertenecen y, por supuesto, hay que poner la guinda en el pastel de lo último que acaba de decir, y es que se contó con la sociedad civil, pero se contó con las mujeres jóvenes. Eso antes no ocurría realmente. A las mujeres jóvenes se nos integraba dentro del cómputo de mujeres o de niñas y siempre se nos dejaba ahí, como un poco relegadas, y no se escuchaban nuestras demandas, que no eran las mismas. Además, unas demandas que tenían bastante fuerza, porque no tenemos cargas familiares, no tenemos esa mochila que se va sumando a lo largo de los años. Tenemos muchísima más fuerza para reivindicar, y que se contara con nosotras fue un paso más allá, ¿no? Esto fue ya, aparte de que se contase con la juventud, fue un hito, por supuesto, político, diplomático y social. Tantos países poniéndose de acuerdo, ojalá hoy, la verdad, ojalá hoy. Pero esa participación política, que fue uno de esas 12 áreas de preocupación, fue muy necesaria para que tuviese tanto impacto. Por supuesto, también tenemos que recordar los temas que se están debatiendo actualmente, también se debatían en aquel entonces. Hemos avanzado muchísimo, pero estamos en una época de retroceso y plena agresión a nuestros derechos. Quiero centrarme mucho ahí porque también luego hablaré sobre esta cuestión, pero actualmente, si algo nos impacta, especialmente a los jóvenes, es el ámbito digital. Antes Carmen comentaba esa parte de apelar a los sentimientos para transformar esos valores que tenemos inculcados dentro de nosotros. Esos valores que se suponen que son de derechos humanos y que realmente pues estamos viendo cómo se les agrede. Es decir, a los hombres jóvenes hoy se les apela a ser un hombre de alto valor. Antes lo comentaba con una compañera, se les apela a eso. Pero ¿qué es tener valores? Es ser más varonil, ser más machista realmente, que es lo que se les está vendiendo actualmente a ellos, o ser una mujer de alto valor, que se le llama comúnmente a ser una mujer recatada, dulce, fiel y leal a su compañero. Fiel y leal no, perdón, sumisa. Vamos a hablar con propiedad. Se nos quiere sumisas. Esto es lo que se nos está vendiendo. Pues claro, es el machismo de toda la vida transformado en el ámbito digital a través de algoritmos y demás con un mayor impacto. Porque antes podías decirle a tu hijo, oye, eso que estás escuchando en la tele, pues no está muy bien. O antes de lo que estás leyendo, no. Sin embargo, aquí no controlamos lo que están viendo nuestros hijos en el ámbito digital. Vemos a nuestro hijo quizás jugar con un videojuego, pero no estamos escuchando lo que está él escuchando en tiempo real en sus auriculares, que por si no lo saben, les animo a que escuchen lo que sus hijos o nietos están escuchando en tiempo real,
porque no están comentando la partida. Están hablando mal del movimiento feminista, de estas feminazis que nos llaman, que vienen a quitarnos derechos porque ahora no hay igualdad, nos hemos pasado con la igualdad. Ojo, nos hemos pasado con la igualdad y les estamos restando derechos a ellos. Esto es lo que están escuchando y, por supuesto, otras tantas cosas de barbaridades. Sin hacer hincapié, por supuesto, en ir contra todo lo que no sea la ultraderecha, porque, claro, todo lo que tenga un tinte de derechos sociales también es malo. Esto hay que enmarcarlo en este sentido actualmente, pero necesitamos, para hacer un poquito más propositiva, necesitamos recuperar todo aquello que tuvimos en los años 90, es decir, volver a tener un impacto como movimiento feminista, aunar fuerzas e ir con un discurso fuerte, marcado, para que no resten en nuestra agenda. Por supuesto, pedirle a las instituciones, no solo desde nuestro país, sino a nivel global, que el multilateralismo tiene que fortalecerse. Estamos en un momento bastante delicado a nivel internacional. Estamos en un momento en el que se está permitiendo un genocidio, en el que se niega el propio genocidio, algo que estamos viendo diariamente, que lo vemos, que no es que esté escondido como estaba en el siglo pasado, sino que lo vemos y realmente hay gente que tiene la magnífica desfachatez de negarlo, de no atreverse tan siquiera a calificarlo como genocidio, sino como defensa. Ojo. Y, por supuesto, esos acuerdos mínimos históricos, recuperarlos. Ese acuerdo de que sin mujeres no hay democracia, que no hay paz tampoco y que tampoco habrá desarrollo. Creo que esos son los pilares que tenemos que recuperar. Muchas gracias. Habéis mencionado las tres, más o menos, algunas con más profundidad, otras un poco más por encima, algo que creo que está en el ambiente, ¿no?, que es el contexto actual. Efectivamente, 30 años después no estamos en el mismo punto, en el mismo momento, sino que ahora mismo, y lo decía Laura particularmente en su intervención, existe una ola reaccionaria, una ola de extrema derecha que además ha conseguido llegar a gobiernos de algunos de los principales países del mundo y que cuestiona directamente los derechos de las mujeres. Esa es una de sus dianas fundamentales y a donde atacan. Bueno, eso pone de manifiesto, ¿no?, y alguna también lo habéis comentado, que ahora seguramente sería mucho más difícil alcanzar un consenso como el que se consiguió hace 30 años en Beijing. Por eso me gustaría preguntaros cómo pensáis que como feministas debemos responder a ese desafío que se nos plantea, que no es la primera vez que se plantea en la historia, pero que parecía que no íbamos a volver a vivirlo con una intensidad tan elevada como está sucediendo, ni tan temprano, porque no han pasado ni 100 años de la Segunda Guerra Mundial, donde los fascismos tuvieron su momento de esplendor, ¿no? ¿Y en qué creéis que debemos enfocar los esfuerzos para combatir a esa extrema derecha que nos ataca directamente? Si queréis, volvemos a empezar la ronda igual. Altamira. Bien. La situación, evidentemente, no es la misma y, por tanto, hay que ver qué estrategia hay que adoptar ante esta situación nueva, que yo creo que se caracteriza, en primer lugar, porque la geopolítica ha cambiado enormemente. Hay un panorama que no sabemos cómo va a terminar y una situación muy violenta y muy convulsa que no... eso por un lado, y por otro lado un neoliberalismo desbocado, junto con una ola conservadora que, desde luego, para nuestros objetivos
y para nuestras necesidades no nos favorece en absoluto. Pero yo creo que esto no nos puede hacer pesimistas, porque creo también que de situaciones oscuras y negras como es esta que estamos atravesando, de una ola de extrema derecha que provoca situaciones como has contado, ¿no? De estas situaciones negras también sale la luz y no sale sola. Depende también del trabajo que dediquemos y de la convicción que tengamos. Fijaros, yo creo como este movimiento derechizador del mundo no es de ayer, que lleva ya unos años. Esto ya está fomentando, me parece a mí, una extensión del feminismo, una extensión del movimiento de mujeres, de movimiento asociativo, porque no vamos a aceptar las mujeres que hemos pasado por situaciones de muchísima discriminación y que hemos conocido lo que es un poco de libertad y un poco de igualdad, no vamos a aceptar volver allá. Cuando hablabais, me estaba recordando una frase de Abascal que dijo que lo que quieren es protegernos a las mujeres. Las mujeres ni queremos ni necesitamos protección de los varones, ya nos tuvieron protegidas. O sea, nos mataban porque éramos suyas. Entonces, eso es lo que decía el Código Civil, pero en el año 75 desapareció y no queremos volver ahí. Entonces, yo creo que sabemos, el movimiento feminista sabe trabajar, sabe unirse cuando hay que unirse, y ahora estamos en uno de esos momentos delicados en los que hay que trabajar para sumar y no para dividir. Y aquí es donde han surgido esos elementos distorsionadores, divisores, elementos que no proceden del feminismo, que persiguen otros objetivos, pero no los de la agenda feminista, y que están dándonos mucho trabajo y desviándonos o tratando de desviarnos de nuestro camino. Me estoy refiriendo al movimiento queer y me estoy refiriendo a todo el tema del que ha hablado mucho Carmen, de las pretensiones de regulación de la prostitución, de la normalización de la prostitución, de la normalización del alquiler de vientres, de una pornografía que nos invade, de un acceso gratis de los niños y las niñas sin control todavía, por Dios. No podemos controlar, no quieren controlar la edad de las personas que acceden a pornografía libre en los móviles. Es decir, tenemos esa ola, que eso es un intruso pues el neoliberalismo plantea estas situaciones, que en otras situaciones como el derecho de familia, que a mí me ha tocado vivirlo muy de cerca, pues ha sido las demandas de custodia compartida impuesta, el síndrome de alienación parental o también el mito de las denuncias falsas. Nuestro avance no es un avance lineal, es un avance lleno de obstáculos, pero solo la lucha y la unión y la organización nos permite sortear esos obstáculos y avanzar. Y tener muy clara cuál es nuestra agenda feminista. Tenerla muy clara y no dejarnos salir de ahí, porque son objetivos que tenemos que conseguir. Y estoy muy de acuerdo con que el siglo XX ha sido el siglo de las mujeres. Hemos pasado de ser esclavas a tener derechos, a ser sujetos de derechos. Ahora se está ennegreciendo un poco el panorama. Pero ahora yo creo que hemos de conseguir que el siglo XXI sea el siglo de la desaparición de la violencia sobre las mujeres, de toda la violencia que sufrimos las mujeres, ¿no? Y hablo de violencia no solo violencia en la relación de pareja, me refiero a la violencia sexual, me refiero a la violencia digital, me refiero a todas las manifestaciones de la violencia que son muy, 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 muy diversas, ¿no?
Y, por tanto, yo creo que hay que tener esperanza porque sabemos luchar, sabemos conseguir los derechos. No nos han regalado, nadie nos ha regalado nada. Ha costado vidas de muchas mujeres y muchos sacrificios, ¿no? Y por tanto, bueno, pues volveremos a empezar. O sea, no hay otro remedio. Rosa, adelante. Nos decías que qué momentos tan difíciles estamos pasando, pero esto es un proceso que ha ocurrido en toda la historia de la humanidad. La historia de la humanidad avanza hacia los derechos, es un avance histórico, ¿no? La historiografía nos lo ha demostrado, pero todos los avances sociales siempre han sido vistos que cuestionan las estructuras de poder y surge una reacción muy fuerte. Nosotras las mujeres hemos liderado en la historia de la humanidad todos los procesos de cambio. Luego, como decía Walter Benjamin, la historia la escriben los vencedores y no estamos en la historia nosotras, no estamos. Pero hemos liderado todos los procesos de cambio, todos los procesos revolucionarios. De hecho, tenemos que la iconografía de la Primera República Española, de la Segunda República Española, de la justicia, de la libertad, esa iconografía está representada por una mujer. Hemos liderado todos los procesos de cambio siempre, absolutamente todos. ¿Y qué nos ha ocurrido a las mujeres que también lideramos la Revolución Francesa, ¿no? Luego nos pasó lo que nos pasó. Pero siempre que ha habido un proceso de cambio, siempre en toda la historia de la humanidad ha habido una reacción fortísima. Por citar el ejemplo de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa supone que por primera vez en la historia de la humanidad emerge un yo social que actúa y cambia la realidad social y política. Por primera vez ocurre eso. ¿Y cuál va a ser el gran ataque? Bueno, hubo muchos ataques, pero ¿cuál van a ser desde un punto de vista más ideológico y del orden simbólico? ¿Cuál va a ser el mayor ataque a la Revolución Francesa? Va a ser el idealismo. Que empezamos con el idealismo alemán, la exaltación del yo individual frente a ese yo social que emerge, que actúa, ¿no? Que entran en pánico todas las monarquías alrededor, incluida la española en aquel momento, y el gran ataque a la Revolución Francesa es ese idealismo que comienza con el idealismo alemán y se va a producir en todos los ámbitos, en filosofía, en música, en cualquier ámbito, ¿no? En literatura, etcétera. Esa exaltación del yo individual que tanto nos ha perjudicado y nos sigue perjudicando, esa exaltación del yo individual, y va a surgir también el romanticismo, que la idea del amor romántico se emerge por primera vez y ya nos colocan ese trajecito también a las mujeres, ¿no? Esa idealización que tanto esfuerzo y tanto tenemos que combatir. Entonces, esa fue la gran reacción contra la Revolución Francesa, que fijaros qué envergadura ha tenido, ¿no? Eso y lo que nos ha generado, ¿no? Bueno, pues ahora estamos también en un proceso muy similar. Hemos avanzado mucho porque es una realidad, como estábamos diciendo, que el siglo XX es el siglo de las mujeres y se cierra con esa agenda política tan potentísima. Pero estamos en un momento, como dice Susan Faludi en su maravilloso libro Reacción, la guerra no declarada contra la mujer moderna. Estamos en un momento de involución y de ataque. Estamos en un momento de involución y de ataque muy grande a los derechos de las mujeres, pero aparte, en un contexto mayor, podríamos decir que el capitalismo siempre en los momentos de crisis echa mano del fascismo, ¿no? Para avanzar. Y estamos en un momento, bueno, no sé si es mi micro, puede ser mi micro, no, lo voy a sacar del bolsillo. Un momentito, perdón. Entonces, estamos en un momento muy complicado en el ámbito internacional. Estados Unidos es una potencia que ha durado 50 años, un imperio muy corto en la historia de la humanidad. El siglo XXI es asiático, estamos en un momento, y bueno, pues las crisis son duras y bueno, pues caen en la parte más débil. Y yo, al hilo de la crisis, creo que tenemos una crisis de mucha envergadura, no solo política, que da una pincelada así muy rápida. Tenemos una crisis ecológica muy grande, tenemos una crisis política, una crisis social. O sea, tenemos una crisis que abarca todo, como múltiples crisis. Pero es que en realidad
Yo creo que, desde mi parecer, en lo que en realidad estamos es una crisis del patriarcado. No funciona. El patriarcado, hemos visto que tal a donde nos ha llevado, el patriarcado no funciona, y esto es la crisis del patriarcado. Y para terminar, yo creo que la postilla es que ellos han sido el problema y nosotras vamos a ser la solución. Qué frase tan redonda, Rosa, la verdad. Pues Laura, por favor. Bueno, no se podría haber dicho mejor. Pero sí, estamos en una crisis del patriarcado y del capitalismo. Estamos viendo que no funciona el sistema ha colapsado y tenemos a señores, porque son señores mayores, bastante mayores, que nos quieren imponer a todo el resto de la humanidad su modelo de vida. Y, por supuesto, ellos no perder sus privilegios, porque, claro, ¿cómo lo van a perder? Estamos en un momento en el que, si nos fijamos, por ejemplo, en la última foto de Trump, con sus grandes magnates tecnológicos rodeándole, lo que se comentó en esa reunión fue prácticamente revertir lo que habemos todas ganado en derechos sociales, es decir, esos avances feministas en ir contra esa ideología de género que, como nos dicen, para volver a estar en la normalidad. Bueno, es algo bastante problemático, muy problemático, porque esta gente se encarga de programar, de programar todos esos algoritmos que nosotros estamos consumiendo a diario. Y hablo específicamente de la gente joven, que es la más vulnerable, porque, bueno, con 30 años, 20 años, más o menos, tú ya tienes tu ideología creada, tienes tu modo de vida, ves las cosas de otra manera, estás más maduro, pero a gente, no voy a hablar de jóvenes, voy a hablar de niños y niñas. Mi sobrina, cuando era pequeña, ya tenía un móvil, ella nació con el móvil en la mano integrado. Yo nací con un ordenador aprendiendo a escribir en Word, mi sobrina nació con un móvil aprendiendo a ver TikTok. Es diferente el paradigma que se está dando en los últimos años. Esto es preocupante porque ellos están, lo que llamamos la tecnoligarquía, está programando todo lo que va a ser nuestro presente y nuestro futuro y están jugando con nuestras vidas en un ambiente, por supuesto, misógino y demás. Por supuesto, tenemos que hablar de la pornografía y cómo están moldeando a través de ello. Antes hablábamos de las relaciones del fascismo, ¿no? Con esa violencia sexual. La pornografía está moldeando la idea de mujer. A los chicos jóvenes se les está enseñando que nosotros no somos más que objetos con los que pueden hacer cualquier cosa con nosotras. Que no tenemos derecho tan siquiera de decir no, si nos gusta una práctica, si no nos gusta. Nosotras estamos ahí para su placer, su disfrute. Y además de un disfrute no sexual, estamos hablando de violencia, estamos hablando de la erotización de la violencia. Están aprendiendo a disfrutar de nuestra tortura. Y esa es lo que están creando en desconexión empática. Estamos creando psicópatas. Antes también lo hablaba con otra compañera. Están creando psicópatas para poder implantar este modelo, para que esa gente, esos hombres, controlen al resto de la población, el 52% de la población mundial, que no somos la mitad, somos más de la mitad, y así poder seguir con este sistema que tenemos. El problema no es que colapse o no colapse, es que tiene que ser abolido el sistema. Tiene que ser abolido, no funciona. Lo que tenemos que hacer actualmente es seguir fuertes, porque efectivamente, como dices, lo que hay es una reacción. Hemos avanzado muchísimo. En los últimos años hemos avanzado muchísimo. Es decir, de hace 10 años, cuando una violación grupal se consideraba, según algunos jueces, un jolgorio, hemos cambiado el paradigma del consentimiento. Hemos aplicado realmente el consentimiento de una manera como se debería entender. Es decir, hemos avanzado en una concepción en los últimos años bastante fuerte. Se ha avanzado bastante. Entonces, esa reacción tenemos que mirarla desde un punto de vista de estamos avanzando. Es preocupante, pero estamos avanzando y vamos a fortalecernos y a resistir. Y, por supuesto, combatirla. Creo que ese es el punto en el que nos tenemos que fijar. Y me quiero fijar también
una cuestión. Celia Moros definía, antes como nombraste la Revolución Francesa, lo recordé. Celia Moros decía que el feminismo era el Pepito Grillo de la Ilustración. Era el Pepito, claro, no se ha muerto, lo sé, pero me refiero de conferencias de ella. Ella lo decía y Amelia Valcárcel dijo otra frase parafraseándola a ella, y es que el feminismo es el Pepito Grillo actual de la democracia. Es el hijo no querido. El hijo no querido de la Ilustración. Sí. Pero actualmente, me refiero, a Amelia Valcárcel lo que dice es, el feminismo es el Pepito Grillo de la democracia. Ese parafraseo de Celia. Entonces, tenemos que fijarnos en eso. Lo primero que se ha puesto en cuestionamiento actualmente son nuestros derechos. A nivel internacional, Milei, Trump, etcétera, están poniendo en jaque nuestros derechos sexuales y reproductivos. Es increíble, además, cómo los marcan. Los marcan desde un sentido de es que se va a acabar la especie o es que va a haber un gran reemplazo por parte del sur global. Ojo, esa relación también, ¿no?, con el racismo, ¿no?, los tres ejes, sexo, raza y clase, los tres ejes de opresión. Tenemos que verlo desde ese punto. Se nos está agrediendo por diferentes flancos y no lo podemos ver como algo individual, sino como un todo. El fascismo, el neofascismo, por así decirlo, unido al ámbito digital, nos quiere agredir, pero siempre cabe la esperanza y tenemos que seguir combativas. Pues muchas gracias, Laura. A mí me queda una última pregunta por formular, pero antes quisiera recordar que, como se ha dicho por megafonía antes de que comenzase la mesa, desde el público nos podéis hacer llegar también algunas preguntas para plantearles a las ponentes. Así que si alguien quisiera hacerlo, pues yo le pediría a la organización que nos lo hiciera llegar a lo largo de esta última cuestión. Mientras os escuchaba y sobre todo al hilo del cierre tan estupendo de Rosa, he recordado una cosa, ¿no? Un tema que ha sucedido hace un par de semanas o así. Seguramente lo habéis escuchado. Coincidieron, creo que en China, el presidente chino, el presidente de Rusia y el dictador de Corea del Norte. Y se dejaron un micro abierto. Y estaban hablando sobre cómo es posible llegar a la inmortalidad a base de trasplantarse órganos y demás, ¿no? Así que el patriarcado no funciona, pero se empeñan en seguir intentándolo intensamente. Os formulo ahora la última pregunta, que es realmente recuperar un poco el título de esta mesa, ¿no? Porque comentaba al comienzo que los aniversarios pues son, ¿no?, momentos para reflexionar, para recapitular y también para valorar tanto el presente como el futuro. En ese sentido, de todo lo que se habló hace 30 años en la conferencia de Beijing, de todas las metas que salieron de allí, ¿qué es lo que para vosotras queda pendiente? O hay muchas cosas, ¿no? Pero ¿qué es lo que consideráis que es clave que tenemos que afrontar a partir de ahora? Altamira. Yo creo que no hay ningún objetivo de los de Pekín que se haya cumplido en su totalidad, que todos ellos tienen brechas importantes en unos países más que en otros. Por tanto, yo creo que lo que debemos plantearnos es cuál es nuestra agenda feminista y tratar de conseguir los objetivos de la agenda, ¿no? A mí me parece que el objetivo global de la agenda es la abolición del género, porque el género es lo que nos machaca a las mujeres, lo que es la construcción cultural que justifica la sumisión de las mujeres y la dominación por parte de los hombres. Por tanto, ese es el objetivo general a abolir, pero que se materializa en
yo creo que en estos momentos la abolición de la prostitución es un objetivo muy importante por muchísimas razones. Primero, porque en España tenemos una demanda desbocada de prostitución. A mí me da mucha vergüenza que, siendo como somos un país pionero en leyes que promueven la igualdad de mujeres y hombres, seamos el país donde más sexo de pago se consume. A mí me parece una contradicción y me parece una contradicción enorme, y teniendo en cuenta que los victimarios de esa conducta son varones y las víctimas son mujeres en su inmensísima mayoría, pues, y además es violencia sexual, son ataques a derechos fundamentales, a la dignidad, al libre desarrollo de la personalidad, es decir, a un montón de derechos. Es indigno que consintamos y no combatamos ya esa situación. Por otra parte, algunas pertenecemos a partidos como el Partido Socialista, que ha hecho suya la reivindicación y el propósito de luchar por conseguir la abolición de la prostitución durante 3 congresos ya. Pongámonos a ello, porque además este problema no hace otra cosa que aumentar 170.000 mujeres. Parece que están prostituidas en nuestro país. La mayoría de ellas procedente de la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, en unas condiciones no ya de vida, sino de no vida. Y eso está pasando delante de nuestras narices y, bueno, sabemos cómo atajarlo. Tenemos, para mí, un ejemplo a seguir, es Francia, que en el año 2016 aprobaron una ley sencilla, que no tiene grandes alaracas ni grandes contenidos, pero que tiene 4 artículos, que con eso se resuelve en parte importante, pues yo creo que eso lo tenemos que hacer ya. Y hay que hacerlo convenciendo a aquellos otros partidos que no lo tienen tan claro como lo tenemos nosotros, pero que sí hacen muchas alaracas cuando salen problemas que a todas nos duelen de nuestro partido y salen a la luz, de comportamientos indignos por parte de algún compañero. Y hacen muchas alaracas y hacen muchas críticas. De verdad, ahora vamos a ponerlos en la tesitura de decir sí o no a tratar de poner fin a esas conductas indignas contra las mujeres, impropias de nuestra civilización avanzada. Por tanto, la abolición de la prostitución creo que es un objetivo muy importante de la agenda feminista. La abolición de los vientres de alquiler, por las razones que se han dicho, porque además no es comprensible que en un país en el que la ley dice que no son legales los vientres de alquiler, que son contratos nulos de pleno derecho, estamos a la vez reconociendo efectos a la compra de bebés en el extranjero en determinadas situaciones. Es otra contradicción que yo entiendo que debería ser fácil poner fin a ella, pero es una conducta que supone la cosificación de las mujeres y que supone para los bebés comprados la renuncia a derechos que les hemos reconocido y que es el poder averiguar cuáles son sus raíces biológicas. Se corta de raíz porque la madre nunca va a aparecer en ningún lado. Y este es el núcleo de los contratos de alquiler de vientres. La renuncia a la filiación, a la maternidad, aún antes de quedarse embarazada. Por tanto, es otro objetivo que tenemos que conocer. Es verdad que se ha dictado una instrucción recientemente que ha puesto fin a otra instrucción que veníamos pidiendo del año 2010, que veníamos pidiendo que se dejara sin efecto. Pero es que la instrucción nueva, para gran sorpresa, por lo menos para mí, sigue permitiendo la legalización en algunos casos de esos niños comprados
en el extranjero. Arrancaos a una madre que no les ha podido ni ver la cara. Y por el gusto de alguna persona que tiene dinero, pues arrancaos de sus orígenes, ¿no? Lo que ha cambiado esta instrucción nueva es el procedimiento para llevar a cabo esa legalización, que ha pasado de ser a través de un procedimiento administrativo a un procedimiento judicial. Pero no decimos que tenemos una ley que los contratos son nulos de pleno derecho. Quiere decir que no tiene ningún efecto. Seguimos en la contradicción. Habéis hablado de la pornografía. A mí me preocupa muchísimo, porque me preocupa mucho la educación de las niñas y los niños, y yo creo que eso es una distorsión. No me voy a repetir porque estoy de acuerdo con lo que decía Laura. Y luego, por supuesto, pues todas las brechas que venimos arrastrando desde siglos atrás, las salariales, las de las pensiones, las del poder político, las del poder económico. Todas esas brechas tenemos que ir poniendo fin a las mismas, pero teniendo como horizonte la abolición del género, que es lo que permite al patriarcado, es el invento del patriarcado para conseguir la sumisión de la mitad de la población, que somos las mujeres. Rosa, adelante. Gracias. Bueno, pues la agenda feminista tiene tarea, tiene muchísima tarea. Como es tan inconmensurable la tarea, la voy a clasificar, que cuando clasificamos podemos reducir. Igual que con el lenguaje reducimos, también. Entonces, lo voy a clasificar en 5 grandes ítems. El primero es educativo. Es imprescindible. Es imprescindible recuperar la educación para la ciudadanía, la filosofía, ampliarla, la ética. Cumplir la Ley de Igualdad en su artículo 25, que dice que todos los grados y posgrados tienen que incluir asignaturas por la igualdad y por la paz, de forma exacta, como lo dice. Es imprescindible educar en educación sexual y afectiva, que los chicos aprenden y se socializan y aprenden la educación sexual y no afectiva a través de la pornografía. Regular, por supuesto, la pornografía, porque es una escuela de violencia hacia las mujeres brutal, ¿no? Es la erotización, como decía, de la violencia. Y también los medios de comunicación que también educan. Es muy importante cómo tratan a las mujeres. Decía Carmen Calvo al inicio que efectivamente estamos en los medios, pero estamos en los medios todavía de forma súper inadecuada. Por ejemplo, como la prensa deportiva, cómo recogen a las mujeres cuando ganan en los eventos deportivos. El segundo ítem importante es la violencia en todos sus aspectos, desde la pornografía también, la violencia sexual, la sumisión química que ahora ocurre y las chicas no denuncian porque se lo hacen sus compañeros de clase, y no está nada trabajada. También todas las formas, los vientres de alquiler, como decías. La prostitución proviene, como nos contaba Lerda Herner en la creación del patriarcado, que en los inicios de la civilización, en las guerras, en la militarización, a las mujeres se las raptaba y se las esclavizaba, y a los varones se les mataba. Y a las mujeres se las explotaba, se las violaba, etcétera. La esclavitud es un concepto femenino y ha existido toda la historia de la humanidad. En España se produjo la abolición de la esclavitud, si bien no existía en el siglo XIX en la península, sí existía en las provincias o colonias en América Latina, que según se iban independizando a lo largo del siglo XIX, se iba produciendo la abolición de la esclavitud. O sea, hasta antes de ayer, llevamos 100 años sin esclavitud. Las leyes modifican la realidad, pero dejan un legado impresionante. La pornografía no es nada más que lo mismo que llevamos durante milenios. La esclavitud de las mujeres, que es un concepto femenino, que luego se ha esclavizado a los varones, porque se vio que la personalidad sumisa de los varones, arrebatados a esas mujeres, que eso también eran vientres que se les arrebataban a los niños o úteros,
esas mujeres esclavas que tenían hijos, bueno, pues también se esclaviza a los varones viendo esa personalidad sumisa, pero la esclavitud es un concepto femenino. Y todavía lo tenemos ahí presente. Y eso es la trata, la prostitución y todo. O sea, los milenios de esclavitud de las mujeres, que de ahí viene el núcleo fundamental de la subordinación milenaria de las mujeres a los varones, de la esclavitud. Entonces, es uno de los grandes vestigios que, por supuesto, hay que combatir. El tercer ítem que quería hablar es de la pobreza. La pobreza sigue siendo femenina, la feminización de la pobreza es impresionante. En el planeta Tierra el 98% de la propiedad está en manos de varones y solo el 2% está en manos de mujeres. Ellos son los propietarios, por dar otro titular. Ellos son los propietarios y nosotras no somos las propietarias. Entonces, para erradicar la pobreza hay que hacer muchísimas mejoras fiscales, presupuestos con perspectiva de género y un largo conjunto de cuestiones que no podemos seguir con la feminización de la pobreza. Quería también hablar de cuidadanía, no de ciudadanía, cuidadanía. El concepto de ciudadanía fue un concepto fundamental, ¿no? Que se nos ocurre a los grandes ilustrados de la Revolución Francesa, que hay que agradecerles muchas cosas. Una de ellas es que idearan los derechos humanos no solo para Francia, sino con carácter universal. Bueno, ahí surge ese concepto tan maravilloso de ciudadanía y ahora tenemos un concepto de cuidadanía que tenemos que poner en valor, que ponemos en valor las mujeres. Nosotras somos cuidadoras porque nos han socializado durante milenios como cuidadoras. Somos cuidadoras de la vida, somos cuidadoras del planeta, somos cuidadoras de todo. Los cuidados, por poner el dato en España, hay 2 millones de personas que necesitan cuidados y, sin embargo, todavía sigue siendo un trabajo no remunerado y no está dentro del empleo. Y eso todavía nos supone una carga muy grande. Y el último ítem que quería abordar es el empoderamiento. Hablo de ítems así en líneas generales para ubicarlo. Es el empoderamiento de las mujeres, la posibilidad de la participación igualitaria en todos los espacios, que no hemos llegado. Las mujeres seguimos sin tener poder, lo tenemos simbólico, nos colocan, nos quitan, nos ponen en todos los ámbitos, y es importantísimo que las mujeres tengamos un liderazgo real y verdadero y tengamos espacios de participación y empoderamiento igualitario absolutamente igual que los varones. Y yo creo que estas líneas, bueno, se podría tratar tantísimas más porque la agenda feminista es que tenemos tantísima tarea. Como decía antes, tenemos toda la tarea del mundo porque han montado tal lío que tenemos una tarea infinita, pero por reducirla a esos 5 ítems, ahí los dejo. Pues muchas gracias, Rosa. Laura, adelante, cuando quieras. Después de los retos que ha comentado, quiero centrarme, para no repetir, porque creo que estamos todas de acuerdo en los principales focos, quiero centrarme también en cuestiones de que no todos son retrocesos. Creo que también un reto es valorar lo que tenemos y lo que estamos construyendo. Sabemos que el feminismo es internacionalista por definición. Si no estamos todas libres de cadenas, no lo vamos a poder estar ninguna. Cualquier violación de derechos humanos en cualquier parte del mundo es una violación directa a los derechos humanos de todos. Principio básico. Claro, cuando veremos el plano internacional es un poco desalentador, mucho desalentador, pero tenemos que ver qué estamos haciendo desde, por ejemplo, nuestro país. Nuestro país es uno de los pocos países que tiene una política exterior feminista. Hay que valorar esa cuestión porque estamos aplicando en un contexto que es profundamente masculinizado una perspectiva feminista. Cuando hablamos de perspectiva feminista, hablamos de que se está poniendo el foco en que no se violente, por ejemplo, en casos de conflictos armados, los cuerpos de las mujeres, que no se usen como armas de guerra. Aquí nace otro aniversario que tenemos este año también, 25 años, de la Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad. Nació en el año 2000 y esta sigue estando vigente.
porque se sigue atentando contra nosotras y lo vemos diariamente en Ucrania, lo vemos con la pornografía que se ha creado de las propias mujeres víctimas en Ucrania, de esa guerra. Lo estamos viendo actualmente con las barbaridades que el ejército israelí está haciendo a las mujeres gazatíes. En Cisjordania también, no me quiero olvidar de Cisjordania, nos centramos mucho en Gaza porque están siendo bombardeados, pero en Cisjordania también está siendo ocupada. Tenemos que hablar de ello y nombrarlo. Lo vemos diariamente, y no solo ahí, en Congo, etcétera. Hay muchos conflictos y no me quiero dejar sin nombrar a las mujeres afganas, porque parece que ya sucedió ese conflicto y ahí se quedaron. No, ellas están siendo terriblemente agredidas en un apartheid de género. Es fundamental nombrarlas también y por ello tengo ese recordatorio hacia ellas. Como decía, la Agenda Mujeres, Paz y Seguridad sigue siendo esa herramienta imprescindible para integrar a las mujeres en ese foco y, sobre todo, integrarlas en los propios procesos de paz. ¿Qué va a pasar cuando termine? Porque llegará un momento en el que tengan que terminar estos conflictos. ¿Qué va a pasar? ¿Se va a dejar a las mujeres nuevamente a un margen o las vamos a incluir en esas mesas de negociación? No solo de negociación, sino en los espacios de decisión. Porque, ojo, nos dicen que nosotras somos mejor para negociar por esa socialización femenina que se nos ha dado y demás, pero nunca para tomar decisiones. Y ojo, si no estamos en las mesas de decisión, no se van a poder aplicar medidas reales de justicia restaurativa para todas. Es decir, hablo de justicia restaurativa en su profundo contexto, y es decir, cuando se van a aplicar las decisiones en los tribunales internacionales, cuando se juzga, siendo un crimen internacional reconocido, los crímenes por género. No se tienen comúnmente esa perspectiva, se tiene que exigir, se tiene que exigir. Hay que seguir fortaleciendo esa agenda y hay que seguir fortaleciendo el multilateralismo para que esa agenda tenga relevancia. Y sobre todo necesitamos escuchar también las voces jóvenes. No sé si la conocen, pero Naciones Unidas también tiene una resolución respecto a juventud, paz y seguridad. Ahí tenemos que enfocarnos también, porque cuando hay una guerra, que es lo que estamos viendo actualmente y a lo que nos quieren abocar recientemente, creo que fue ayer, Putin se metió nuevamente con casas en el espacio de la OTAN, en espacio europeo además. Es decir, se nos quiere llevar a todos a una guerra por el bien de esos señores que están muy bien posicionados y que a ellos no les va a afectar, y a la industria armamentística, porque ellos tienen esa responsabilidad también en esto. Se nos quiere llevar ahí, es decir, a la juventud se nos arrasa por completo y a las mujeres jóvenes aún más por esa interseccionalidad, pero a la juventud somos generaciones que se nos arrasa directamente. Hay jóvenes en el mundo actualmente que no conocen otro contexto que no sea el de conflicto armado y el desarraigo de su tierra. Estamos en un momento en el que tenemos que ser conscientes también de eso, y como mujeres tenemos que ser conscientes de que esa diplomacia feminista es necesaria. ¿Por qué es necesaria? Porque viene desde las profundas raíces de esa defensa de la democracia. Retos, fortalecimiento de la democracia, ir actualmente en nuestro país y en el contexto occidental contra la desinformación y la polarización mediática, el desgaste institucional que ello conlleva también y esa pérdida de confianza que la ciudadanía está teniendo en las instituciones, pero sobre todo en los hombres jóvenes que cuestionan y llaman como woke al movimiento propio feminista, que son los avances sociales, ¿no? Tenemos que deconstruir esa pérdida de confianza, porque es terreno fértil para quienes quieren erosionar nuestros avances, puedan implementarlos ahí. Esa es una de las cuestiones. Por supuesto, tenemos que seguir en cuanto a que el feminismo no puede tampoco ser utilizado como una moneda electoral. Es decir, las políticas feministas tienen que estar ahí siempre, no cuando estamos muy cerquita de las elecciones o cuando vemos tambalear un gobierno.
necesitamos, por ejemplo, que los partidos democráticos, o los que comúnmente llamamos democráticos, sean responsables de no tensar a la ciudadanía por ese rédito político, ni de construir el tú y el nosotros. Es decir, esos enfrentamientos. Pongámonos de verdad a trabajar por los derechos de las mujeres. Sigamos construyendo multilateralismo. Antes lo comentaba y yo siempre voy a ser fiel defensora de esto, porque necesitamos que todos los países, bueno, tenemos una decisión, por ejemplo, en cuanto a lo que está ocurriendo en Palestina, en la que la gran mayoría de países está en contra del genocidio, así lo han declarado en diferentes manifestaciones. Sin embargo, tenemos un Consejo de Seguridad que ahí a lo mejor tenemos que repensar, ¿no?, cómo están constituidas nuestras instituciones internacionales en espacios de decisión, si tienen que ser más democráticos o cómo los reconfiguramos para que conflictos como el que estamos viendo pues puedan ser parados y ser abordados de una manera integral de verdad, porque no se está llevando a cabo una parálisis de lo que está sucediendo, de un genocidio, con todo lo que ello conlleva para las mujeres, vuelvo y repito. Este desmantelamiento, además, del orden internacional, tengo que hablar de los fondos de cooperación y de cómo nos está afectando a las mujeres. Los fondos de cooperación internacional, esos que Estados Unidos, que era su mayor benefactor, ha dejado de retribuirlos, a las mujeres nos ha afectado de una manera brutal. ¿Dónde quedan nuestros derechos a la salud, por ejemplo? ¿Dónde queda el acceso a los derechos sexuales y reproductivos en este marco? ¿Dónde queda, por supuesto, el derecho a ser persona asilada con todas las garantías? Esos procesos migratorios, esa atención a las personas. Y ahí hablo en concreto de las mujeres víctimas de trata. Se nos está desajustando todo el orden internacional que teníamos, que no era perfecto, que tenía que reconstruirse mucho para ser realmente garantista de los derechos de las mujeres, pero que actualmente nos lo están quitando todo en este sentido. Esto ha afectado mucho, los fondos de cooperación nos ha afectado mucho. Tenemos que hablar también del reto tecnológico, que antes lo comentaban un poco, pero no quiero hablar solo de esa cuestión, sino vamos a ponerle cortapisas realmente a las empresas tecnológicas para que dejen de influir tan negativamente a nuestros jóvenes. Porque hablamos mucho de responsabilidad social corporativa en cuestiones de género, pero de medio ambiente, pero en cuestión de género, porque se sigue teniendo tan poca ambición en este sentido. Creo que esos son uno de los retos de los que más preocupantes son, pero que tenemos que seguir trabajando para mantenerlo. Muchas gracias, Laura. Pues tenemos que ir terminando ya, porque, como sabéis, hemos ido con el tiempo bastante justo y yo, ante todo, soy obediente y también un poco prusiana, pero hemos recibido algunas preguntas del público que no vamos a poder formular todas, pero sí que quiero transmitiros que aparecen algunas felicitaciones a las ponentes. Y os voy a formular solamente una para terminar con esta y os pido que seáis lo más sintéticas posible, que va a ser un ejercicio complejo porque no es fácil de responder, ¿vale? Pero vamos a intentarlo. Se dirige a Altamira, pero creo que podéis intervenir todas. Porque lo que dice esta pregunta es que ha comentado Altamira que hay que armar una estrategia y que es urgente. Y te preguntan, os preguntan, porque yo la hago extensiva a todas, cómo hacer cumplir la agenda, cómo armar, en definitiva, esa estrategia. Muy difícil. Pero tenemos experiencia de otras cosas. Yo creo que la estrategia pasa por la unidad de acción entre las diferentes fuerzas que
estemos dispuestas a conseguir el mismo objetivo. Entonces, por ejemplo, mira, con el tema de la prostitución. El tema de la prostitución, estamos las feministas socialistas que tenemos una postura clara. Están las de la plataforma abolicionista que tienen una postura clara que coincidimos. Y hay muchos más grupos, pues vamos a unirnos y vamos a ponernos de acuerdo en 3 puntos de reivindicación y vamos a tratar de materializarlo. O sea, la unión hace la fuerza y el feminismo lo hemos visto. Y en el feminismo, aunque hay fuerzas caínitas también, pero en general tenemos la capacidad, las mujeres, de prescindir en ocasiones de aquello que nos separa y agruparnos alrededor de lo que nos une. Recuerdo el tren de la libertad. O sea, tenemos capacidad, sabemos hacerlo. Yo creo que las estrategias han de ir por ahí y solo de esa manera conseguiremos objetivos. Y luego pues iremos tomando el poder. Pero de momento nuestro poder es nuestra fuerza de convocatoria y la presión que podemos hacer en la calle al poder político para conseguir objetivos que consideramos justos y urgentes y necesarios. Yo creo que hay que ir por ahí. Quería decir una cosita del tema de la situación de los organismos internacionales. Yo creo que se va a acabar porque se crearon en el 48 después de las 2 grandes guerras y han servido. Pero ahora mismo los grandes estados, Estados Unidos, Rusia, se encargan de que eso no funcione y entonces no funcionan. Y ya está. Y a las mujeres nos ha venido muy bien, pero yo creo que ahí se acabó. Y pienso que de esta situación ahora geopolítica tan complicada saldrán cosas nuevas y no todas malas. Y por tanto, porque bueno, ONU Mujeres, si veis ahora la agenda que plantea para salir del Beijing más 30, pues es tristísima, es mucho más pobre que la del año 1995. ¿no? Bueno, pero volviendo yo soy optimista y yo tengo esperanza y creo que las mujeres tenemos una capacidad grande de organización y de acción y que la historia nos demuestra que cuando nos lo hemos propuesto hemos conseguido actuar todas de común y conseguir objetivos. Es que el ministro de Justicia en el año 2013 dimitió. Así que con las mismas. Pues Rosa y Laura, si queréis muy rápido. Yo solo una postilla a lo que tan magníficamente ha dicho Altamira. Yo creo que hemos calado el feminismo, el discurso feminista ha calado en la sociedad, ha calado la igualdad, ha calado, porque es un tema que ha calado. Tenemos la razón, como decía Unamuno, pero nos falta la fuerza. Y una de las cuestiones que han ocurrido no solo en España, sino a nivel internacional, es que estamos sufriendo una agresión brutal, porque para hacer estas políticas tan terroríficas como está sucediendo en el ámbito internacional, este avance de los totalitarismos, del fascismo, ¿no? Porque en Estados Unidos van camino a una dictadura, ¿no? Están desmontando la democracia, se necesita desmontar el movimiento feminista. Y por poner el ejemplo de Estados Unidos, que lo has contado muy bien tú en España, explicitado mejor, Trump, cuando decía una barbaridad hace un tiempo, tenía 1,5 millones de mujeres en la calle protestando, ¿no? Y ahora no las tiene. O sea, el feminismo se le ataca para que las mujeres el movimiento feminista esté dividido, no tenga esa respuesta. O sea, es una cosa muy intencionada. Era necesario reventar el feminismo, atacarlo por todas las vías, porque está atacado por todas las vías y por todos los frentes. Y yo en eso apostillo a la intervención de Altamira, que necesitamos tener
miras lejanas y saber cuál es la agenda feminista e ir a por ella en las cosas más fundamentales y más prioritarias, que tenemos muchas, porque tenemos mucha tarea. Muchas gracias, Rosa. Pues Laura, también rápido, por favor. Pues creo que lo que necesitamos son narrativas que nos ilusionen, que nos movilicen para desarticular todo lo que estamos viviendo actualmente. Que se recupere el profundo sentido de la palabra de feminismo, esos valores fundamentales de esa agenda que se vuelvan a poner sobre la mesa. Es decir, abolicionismo del género, abolicionismo del sistema prostitucional, de la explotación reproductiva y, por supuesto, abolir todas las formas de violencia que sufrimos. Creo que esos son principalmente los pilares. Por supuesto, también que esos discursos de la tecnocracia, el pragmatismo electoral, pues que no ahoguen nuestro impulso y que realmente lo que se construyó en Beijing en el 95 y lo que hemos venido construyendo a lo largo de estos años, pues que no quede en una efeméride. Es decir, que siga siendo una llamada a la acción colectiva y un compromiso real con los derechos y la implementación efectiva de las políticas con enfoque feminista, que al fin y al cabo lo que se trata es de construir una democracia feminista. Creo que, aunque el mundo se esté tambaleando un poco, también puede reconstruirse y que tiene que hacerlo con eso, una mirada feminista, multilateral, con la perspectiva de juventud también y profundamente democrática, con eso que hemos construido, que sigue siendo no solo posible, sino que además creo que es algo urgente. Pues muchas gracias, Laura. Gracias a las tres por todas vuestras reflexiones. Yo no quisiera acabar esta mesa sin recoger uno de los guantes que ha dejado Carmen Calvo en su conferencia inaugural, sin hacer una apelación a la admiración a vosotras tres, desde luego, por todo lo que habéis expuesto hoy aquí y también hacer esa apelación a la admiración a la Asociación de Mujeres Feministas de Rota, con su presidenta Carmen Lanagrán a la cabeza y toda su junta directiva y socias, por darnos la oportunidad de estar aquí y, sin más, muchísimas gracias a todas. Bueno.